Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que hayan tenido una excelente semana con mucha salud para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias también por la reacción en el chat y así en general a sus saludos, estimados alumnos. Vamos a continuar semana 2 del curso de psicología, ¿sí? Bases sociales del comportamiento y búsqueda de la identidad 1. Bueno, la primera parte va a estar más que todo relacionada a los agentes sociales, la familia, por ejemplo, la escuela, las actitudes que formamos durante nuestra vida, ¿sí? Y la segunda parte, la segunda hora, va a estar relacionado más a temas sobre el proyecto de vida, vocación, ¿no? Que son temas igual de importantes, inclusive para cada uno de ustedes, ¿no? En este contexto preuniversitario, ¿sí? Estimada Aisha, tienes una pregunta. De todas maneras, a ver, ve redactándola, por favor. Y un momento voy para la pregunta. No se olviden que estoy viendo el chat. Ah, bueno, sí es una pregunta grandecita. ¿Sí? Por esa vez la voy a resolver, no hay ningún problema. Bien, pero sí tratemos de algunas preguntas que sean de otros temas. No se olviden que también tiene una plataforma de multichat, ¿sí? Que están todos los días por las tardes, creo que de las 4 a 6. Igual también pueden dejar las preguntas, pero lo vamos a resolver ya que ha sido también de la semana pasada. Esa pregunta, estimada, fue de la semana pasada. Ah, cierto. Una acotación aquí. Les voy a dejar igual el solucionario. Sé que ustedes les entregan, ¿sí? Sé que ustedes les entregan. Y eso es un detalle más bien de digitación. Sí. Les dejo igual el solucionario. Bien. Y sí, en la 13 es la B. Incluso la resolvimos en clase. Y creo que les mencioné, chicos, que iba a haber un error, perdón, en el solucionario. ¿Sí? Iba a haber un error de digitación. ¿Sí? Porque el solucionario del texto les va a decir todo que es la B. Y es la B. ¿Sí? Pero a la hora de poner respuesta, marcaron la C. ¿Sí? Sí, creo que les mencioné. Y si no les mencioné, la disculpa de caso, chicos, por no mencionarlos. ¿Sí? Pero bueno, ahí tienen también todas las claves adicionales de la primera semana. ¿Bien? De todas maneras, muchas gracias, estimada Aisha, por la precisión. Igual, si son preguntas un poquito más densas, ya de las otras preguntas de boletín, como les mencionaba, unas sugerencias también por el canal del multichat. ¿Sí? Por esa razón también, por temas de tiempo. ¿Bien? O si nos alcanza tiempo a veces de la clase de esta semana. ¿Bien? Bien, gracias a ti, estimada, no hay problema. Perfecto. Entonces, continuamos. En esa lámina de introducción nos plantean la siguiente pregunta, ¿no? Al término del colegio, ¿qué hacemos? Y es que a veces nos empiezan a inundar, ¿no? De mensajes, sugerencias, hasta órdenes, ¿no? De lo que debemos estudiar, ¿no? Sabes que amiga, sabes que amigo, yo te veo con cara de médico, siempre te he visto con cara de ingeniero, ¿no? Tú vas a ser un buen abogado, ¿no? La familia también a veces nos dice eso, ¿no? Hijito, ya seguramente estará buscando una universidad donde vas a estudiar medicina, donde vas a estudiar derecho, ingeniería, este, eh, a ver, algunas otras carreras, contabilidad, marketing, administración. ¿Mm? Entonces, es un tema también en el cual hay agentes sociales, los cuales vamos a ver más que todo en la primera hora, marca una influencia, una presión, ¿no? Y así también nosotros tenemos, ¿no? Algunas creencias asociadas a algunas carreras. Por ejemplo, ¿no? Quizás en algunos casos pensamos que hay una carrera que es más para mujeres que para varones. Y sí, aún se puede dar ese caso, que pensemos de una manera así, ¿no? Y a veces tendemos a invalidar cierta carrera por esa razón, ¿no? Es que no quiero esa carrera, estaba entre mis opciones, pero no, es que esta carrera es para mujeres o es para varones. Y marco una decisión en función a algunas creencias, ¿no? Que tengo. ¿No? Entonces también vamos a ver cómo las actitudes y las creencias que tenemos sobre las cosas pueden marcar decisiones de una manera más global, de una manera social. ¿Mm? El índice del día de hoy, como les comentaba, socialización, familia. Dentro de familia vamos a ver tipos de familia, estilos de crianza, ¿sí? El apego y la formación y cambio de actitudes. Segunda hora para proyecto de vida, valores, vocación, gestión del tiempo, vida saludable. ¿Sí? Empecemos entonces ya con la teoría de la primera hora.
¿Qué es la socialización? ¿Sí? En ese sentido, la socialización sería una transmisión de información, ¿sí? Del entorno, de todas las personas que nos rodean, que eso incluye nuestros seres queridos, la familia, la sociedad, hacia nosotros. Y nosotros también vamos a dar información al resto. Esa información que contiene las normas que hay que cumplir, los valores que vamos a desarrollar, las creencias que tenemos sobre diferentes cosas de la vida, ¿sí? Las motivaciones que pueden tener muchas personas y que en algunos casos se convierten en nuestras motivaciones, ¿sí? Los roles o pautas, ¿no?, que debemos cumplir en ciertos momentos. ¿Sí? Todo ello, toda esa transmisión general de información es el proceso de socialización. ¿Sí? Ahora, tenemos dos tipos de agentes de socialización: los agentes formales y los agentes informales. ¿Bien? ¿A qué me refiero con agentes formales e informales? A su estabilidad, su influencia. Los agentes formales son agentes estables. Su influencia perdura más en nosotros. Inclusive lo vivimos desde los primeros momentos de nuestra vida. Y es por eso que aquí incluimos a dos ámbitos muy importantes: la familia y la escuela. La familia, que por más que nosotros crecemos y decimos, papá, ya no quiero, mamá, ya no quiero que me hagas esto, lo otro, ¿no? Que me trates como un niño, ¿no? O de repente cuando vamos creciendo y vamos saliendo del nido familiar, ¿no? Voy a vivir solo, ahora soy independiente, no tengo familia. Igual nuestra familia de origen va a tener cierta influencia. Vamos de alguna manera en nuestras decisiones ir pensando, ¿no? Esto le hubiera gustado a mis padres, se hubieran decepcionado de mí o les hubiera dado orgullo, ¿no? Entonces la familia es una gente muy estable en el tiempo, ¿no? Al momento de generar una influencia en nosotros. La escuela también. La escuela eh, está en nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Mejor dicho, recordemos. Inicial, 3 años de inicial. Inicial de 3 años, 4 años, 5 años. 6 años de educación primaria. Van 9 años así que. 5 años de secundaria. 14 años entonces de nuestra vida hemos estado en centros educativos. No digo uno porque de repente te cambiaron de colegio, puede ser, pero hemos estado dentro de un contexto educativo. Un contexto donde hay roles similares, ¿no? Hay un rol de dirección, rol de auxiliares, roles de docentes, ¿no? Tú y tus compañeros, ¿no? Entonces también es un agente muy grande de socialización, ¿no? Aquí es donde aprendemos incluso algunas normas también, ¿no? A respetar algunas cosas, aunque ¿no?, ya cuando vamos entrando de secundaria, ¿no?, y durante toda esta etapa podemos ir discutiendo inclusive esas normas. ¿Sí? Mientras que perdón, los agentes informales más bien son más cambiantes. ¿Sí? Por ejemplo, los medios de comunicación van cambiando bastante. Hace 10 años no podríamos hablar de un uso masivo de WhatsApp. Incluso no recuerdo ahorita si el WhatsApp usó hace 10 años, fueron hace 7, 8 por ahí, pero su uso masivo no había, ¿no? Hoy en día también tenemos un uso masivo de otras tecnologías, ¿no? Incluso también de redes sociales, ¿no? Como nunca hoy en día, ¿no? El Instagram, el YouTube, el TikTok, ¿no? Ya están dejando un poquito pasar de moda el Facebook, ¿no? Y todo esto genera pues una transmisión de información bastante rápida, ¿no? Una transmisión de información que también puede moldear algunos de nuestros pensamientos, ¿sí?, o opiniones sobre algún tema, ¿sí? Las instituciones en las cuales vamos a estar, más allá del colegio, ¿no? Por ejemplo, el centro de labores, ¿no? Diferentes trabajos también pueden ampliar nuestra perspectiva del mundo. Si hemos estado también en un grupo deportivo, un grupo religioso, también de repente ha confirmado nuestra visión del mundo, ¿sí? Y finalmente las amistades, ¿no? Los grupos de amigos, ¿sí?
que van a ser cambiantes también. Seguramente también tienes un amigo que de hace muchos años, desde la primaria, ¿sí? Pero son casos quizás más, o menos comunes, ¿no? Menos frecuentes. A veces tendemos a ser amigos según cómo vamos avanzando en el colegio. Amigos en la primaria, amigos en la secundaria, y ahora vamos a ser seguramente amigos en la universidad. Y es en buena proporción la etapa en donde hay amigos que quedan más tiempo, ¿no? Porque luego de la universidad van a compartir algunas labores, de repente en un emprendimiento juntos, ¿no? Entonces van a conocer más personas que van a quedar seguramente por mucho tiempo en su vida, ¿no? Pero comparando obviamente el tiempo en que están versus, ¿no?, los amigos que hemos tenido en la secundaria, en la primaria, como que van cambiando, ¿no? Una y otra vez. ¿Ok? Bien, esos son los agentes de socialización que tenemos, o estas dos agrupaciones. Vamos ahora a la clasificación por tiempos. ¿Mm? En un primer momento tenemos una socialización básica o primaria. ¿Mm? Coincide en tiempos con los primeros años de nuestra vida y también coincide con la participación más influyente de la familia y la escuela. ¿Sí? Al menos la escuela hasta la educación primaria. Aquí aprendemos los primeros modales, nuestras primeras pautas de comportamiento, nuestras primeras formas de pensar, de opinar sobre algo, ¿no? Nuestros primeros gustos, preferencias, ¿no? En la primaria principalmente. ¿Sí? Porque una vez que llega la secundaria, ¿sí?, ya pasamos pues a, en ese caso, ¿no?, entrada de la pubertad, ¿sí?, en este caso también la adolescencia en pleno, ¿sí?, y en ese sentido pues empezamos a discutir algunas cosas, ¿sí? Empezamos a comparar, ¿no? Papá, mamá, ¿por qué me dices esto, lo otro? Si mira que el papá de mi amigo hace esto, mira que ahora los adolescentes somos así, más independientes, ¿no? Tratamos de salir un poquito de ese cascarón de la niñez, ¿no? Y esto hace que conozcamos nuevas cosas, ¿no? Más aún cuando vamos creciendo mucho más, ¿no? Como vamos conociendo el mundo. Y puede que alguna de esas primeras pautas de comportamiento se modifiquen o confirmen, ¿no? Tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu modo de opinar sobre muchos temas también va a cambiar. Este ya es un siguiente nivel, la socialización secundaria. Así que la mayoría de nosotros tenemos esos dos niveles, ¿no? Lo básico y lo que vamos cambiando, ¿no? Ya a lo largo de la adolescencia en adelante. ¿Bien? Pero hay un tercer nivel que se da en algunos casos, ¿bien?, que es la socialización terciaria o resocialización. ¿Bien? En ese sentido, hablamos de una adaptación rápida o brusca ante un nuevo entorno. O sea, hay un cambio fuerte, intenso en nuestro entorno y tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, ¿mm?, eh, de repente nosotros en la universidad hacemos algún intercambio. Una cosa es irse de viaje un fin de semana a la playa, ¿no?, o de repente 2 o 3 días a alguna provincia, ¿no?, a hacer turismo. Y otra cosa es irte a otro país por lo menos 6 meses, si no es que más, ¿no? Las migraciones también son un caso de resocialización, ¿no? Te vas un buen tiempo a otros lugares y tienes que readaptarte a un nuevo entorno, ¿no? Que obviamente mientras ese nuevo entorno tenga más diferencias, más difícil puede ser, ¿no? Entonces no es un momento, digamos, muy pequeño el que se va, ¿no?, sino una cantidad de tiempo que sí necesita que aprendamos sí o sí esas otras costumbres, porque van a ser nuestras costumbres, ¿no? Así también otros casos de resocialización son lo que son imágenes, por ejemplo, aquí.
Una persona está privada de su libertad y tiene que reinsertarse a la sociedad. La reinserción social también es parte de la resocialización. ¿Mm? Su entorno ya no va a ser el mismo. ¿Mm? Y más aún en el ámbito laboral, ¿no? Para las personas privadas de su libertad y también en el caso de unas personas con adicciones que son internadas en centros, ¿no? Y tienen que ya salir, ¿sí? Al mundo nuevamente. Encontrar trabajo que en el Perú es complicado, es difícil, ¿sí? Entonces también les va a costar adaptarse nuevamente. Así sea un entorno similar al que tenían, pero ya han pasado cierto tiempo fuera de ese entorno, ¿sí? Entonces son algunos casos en donde se proponen siempre cambios radicales, ¿sí? Eso siempre va a ser o cambios muy intensos, cambios muy fuertes, ¿sí? La socialización terciaria o resocialización, ¿sí? Bien, chicos, vamos avanzando. Igual no se olviden que si tienen alguna pregunta, nos pueden ir redactando en el chat. Familia. Hablemos ahora de familia. ¿Mm? La familia es considerada un sistema. ¿Mm? Y como todo sistema tiene elementos, ¿no? Vamos a dibujar rápidamente un sistema, a ver, para darnos la idea. ¿Mm? Algo muy, muy básico. A ver, vamos a imaginar que ese circulito es un sistema. Ya vamos a colocar, ¿mm? Un elemento, dos elementos, que serían los padres, ¿no? Estamos haciendo algo muy tradicional, ¿no? Porque también un sistema de jerarquías, ¿no? Y en la familia también. Línea de padres, línea de hijos, ¿no? Y también todos los elementos están en constante interdependencia o comunicación mutua. ¿No? Vamos a colocarlo aquí. Otro color para que se vea. ¿No? Por ejemplo, los padres transmiten información a los hijos. ¿No? No solamente en las normas o en el modelo educativo, sino también en las preferencias. De repente a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? No les gusta mucho su música del momento. O sea, no son mucho de escuchar pues Bad Bunny, ¿no? ¿Qué otros cantantes tenemos? No, BTS, ¿no? De repente no son muy, muy aficionados, ¿no? A esto. Sino que más bien buscan en las preferencias de los padres, ¿no? Papá, ¿no? Dices, bacán, ¿no? Tu música de los 70, de los 80, ¿no? Genial. Entonces es una forma que también, como las costumbres de los papás van transfiriéndose hacia los hijos, ¿no? Ahora también puede ser de regreso. Hay muchos hijos que asesoran a sus padres, más aún en tecnología, ¿no? A veces los mayores como que hay como que no han estado tan emparentados con la tecnología, entonces puede haber problemas, ¿no? Entonces a veces a unos hijos no enseñan a sus papás a cómo hacer un video y el papá termina haciendo un TikTok, ¿no? Entonces también hay una transmisión de información, ¿no? Constante entre las líneas jerárquicas de un sistema, ¿no? Y entre los mismos sistemas o elementos en general. ¿Sí? Ahora, evaluemos a la familia según su estructura. ¿Sí? Pero al evaluar su estructura también va a haber una relación entre los elementos y la comunicación. Por eso es importante también señalarlo aquí. ¿Sí? La familia nuclear o tradicional o elemental. ¿Sí? La línea de padres, ¿sí? Es total, ¿no? Completa, dos personas. ¿Sí? Y hay una línea de hijos, ¿no? Ahora, no siempre vamos a tener una clasificación de ese tipo, ¿sí? Hay instituciones que realizan sus propias clasificaciones porque, por ejemplo, el NEI, de hecho, va a ser parte de una pregunta del boletín, ¿sí? Donde va a haber un contraste de clasificaciones. Con algunas teorías sociales donde hasta se clasifican hasta 11 tipos de familia. ¿Sí? Pero esas son algunas cuestiones más específicas. Mientras aquí tendemos a ser un poquito más globales, y es que por eso en la familia nuclear podemos también tomar en cuenta el caso de algunas familias en donde hay crianza de abuelos hacia nietos.
Pero ojo, miren aquí el detalle. ¿Bien? Imagínense que los padres por algún motivo no están. Accidente, lamentablemente fallecieron y los abuelos se encargan. ¿Sí? Igual hay un diseño nuclear. Es decir, esos abuelos tienen una función parental, cumplen el rol de los papás. ¿Sí? Entonces sigue cumpliendo al menos para esa clasificación con el tipo nuclear o elemental. Pueden ser también los tíos, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero tiene que haber una línea de padres con más de una persona, ¿no? Y una línea de hijos. ¿Bien? Vamos ahora a la familia uniparental o monoparental, que bueno, como el nombre lo menciona, es que la jerarquía de padres solamente hay una persona que cumple con esas responsabilidades. ¿Mm? Razones un montón, seguramente. ¿Mm? Viudez, abandono, separaciones, etcétera, etcétera. La idea es que se queda una mamá o un papá solo, sola, ¿bien? Y los hijos. ¿Mm? Y seguramente muchos de nosotros hemos crecido bajo un hogar monoparental, ¿no? Y hemos visto que hay algunas dificultades. Teóricamente, ¿no? Analicemos aquí. ¿Qué pasa si un sistema la cantidad de responsabilidad que tiene que manejar es la misma, pero le quitamos elementos? Hay una recarga mayor, ¿no? Una distribución más fuerte sobre ese elemento que tiene que hacer la tarea, la responsabilidad. Obviamente, cuando tienes mucha tarea, que te falta tiempo, ¿no? Entonces, seguramente muchos papás o mamás que han criado solos a sus hijos, ¿no? Han tenido que destinar una buena cantidad de tiempo para adquirir los recursos, o sea, trabajar, ¿no? Y hubiesen querido en su momento pasar un poco más de tiempo con sus hijos. ¿Sí? Eso no significa que una familia monoparental esté destinada al fracaso, no. ¿Sí? Como les comentaba al principio, muchos han sobresalido siendo una familia monoparental. ¿Sí? Pero es innegable que a nivel teórico va a haber unas dificultades. ¿Sí? Pero tampoco puede ser una excusa, ¿no? El decir, oh, tengo que trabajar todo el día, no tengo tiempo para mis hijos, ¿no? A veces es cuestión de calidad más que de cantidad. ¿No? La familia extensa o ampliada. ¿No? Una familia numerosa. ¿No? Hay un clásico ejemplo, una familia extensa, ¿no? Quizás formada mucho más desde la mitad del siglo pasado en adelante, ¿no? Con las migraciones que hubo de la sierra y selva a la costa del país, principalmente a Lima. ¿No? De repente nuestros abuelos o bisabuelos llegaron a Lima de diferentes provincias, y se asentaron en la capital, levantaron su terrenito y empezaron a construir, ¿no? Y a veces las construcciones eran coordinadas por la cantidad de hijos que había, ¿no? Si tenían tres hijos, a tres pisos, más un piso para nosotros, donde pasamos nuestra vejez. Entonces, finalmente, a través de los años terminas viviendo pues con tus tíos, tus primos, ¿no? Entonces, hay una interacción con otros familiares, una interacción muy frecuente, muy intensa, ¿no? Puede ser que también no vivan en la misma casa, pero viven muy cerca y a cada rato se reúnen, ¿no? Es decir, aquí lo que vale no solamente es el número, sino también la interacción que hay entre las personas. Porque si no estaríamos hablando solamente de una agrupación de familias nucleares, ¿no? Puede ser que tú vivas, a ver si estás en Lima, tú vivas en Comas, pero tu tío vive en Lurín, el otro tío vive en Ate, el otro tío vive en el Callao, ni se reúnen, ni se ven mucho. No, aquí no podemos hablar de interacción, ¿no? Entonces no sería una familia extensa, solamente serían cada uno sus familias nucleares, ¿no? Pero en cambio aquí sí hay una interacción entre los miembros. Ventajas en un sistema cuando tiene muchos elementos es que hay un apoyo mucho más fuerte, una probabilidad de apoyo, significa que en la práctica lo hagan todos, en ciertas responsabilidades de tareas, ¿no? De repente, pues, tu papá o tu mamá están en una situación económica difícil y más bien los tíos no se unen,
tienen que hacer una actividad, ¿no? O algo, y se apoyan entre sí. O sea, hay más elementos y más oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero también encontramos una desventaja, ¿no? Cuando nosotros aumentamos la cantidad de elementos, también las comunicaciones van a aumentar y mantener la armonía dentro de muchas comunicaciones puede ser complicado. Entonces puede existir algunos problemas. Y un problema típico en las familias extensas son los problemas de roles. Por ejemplo, miren la figurita. Imaginemos el abuelo que le dice a su hija que ahora es mamá, ¿no? Este, hija, ¿por qué querías así a mi nieto, a mi nieta? ¿Sí? ¿Ya acaso te cría así? ¿Ya acaso hice eso contigo? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Una cosa es una sugerencia, es una recomendación, es una enseñanza, porque claro, realmente el abuelo ha sido el papá o la abuela ha sido mamá, ¿no? Entonces tienen ya cierta experiencia que puede transmitir. Sí, hasta ese punto es válido. Pero en algunos hogares más bien ocurre una invasión del rol. Y al final es el abuelo o la abuela toma decisión sobre el nieto o nieta. Y aquí sí hablamos de otra cosa, ¿no? Porque las decisiones realmente ahora le competen a los papás. Que a veces los abuelos no, quizás llegan a entender que hay ciertos límites, ¿sí? Y quieren también decidir, cuando también tuvieron su tiempo de decidir, pero en este caso, sobre quiénes ahora son papás, ¿no? ¿Sí? Entonces, puede haber ciertas discusiones, ciertos conflictos de ese tipo, ¿sí? Para mantener la armonía en la comunicación en casa, ¿sí? Finalmente tenemos la familia reconstituida o fusionada, ¿sí? En ese sentido, estamos reensamblando dos grupos, ¿no? Puede ser un clásico ejemplo, es la unión de dos monoparentales, ¿no? Se queda mamá sola, papá solo, se juntan, una nueva familia, unidad, ¿no? Puede ser también que uno de los miembros no venga con hijos, pero ojo que aquí hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, mamá sola, hijos, ¿no? Tiene una nueva pareja. Cuando tiene una nueva pareja, no se convierte al instante en una familia reconstituida, sino que empieza a hacerlo cuando esa pareja ya empieza a tener roles, funciones o responsabilidades en la unidad familiar. O sea, empieza a reunificarse esto, ¿sí? Y con esto se mueven unos roles, porque él va a pasar a ser el nuevo papá. O sea, ya va a tener un rol a cargo, ¿sí? Una responsabilidad a cargo. Ahí sí podemos hablar de una pareja, perdón, de una familia reconstituida o funcionada. ¿Eh? No solamente un saliente, una pareja de la mamá, y que es que todavía no tiene esa inserción en la familia. ¿Eh? Ventajas, una ventaja similar a la de la familia extensa, ¿no? O sea, hay más elementos en el sistema, y como hay más elementos, entonces puede haber más oportunidad de apoyos, ¿no? Pero aquí las familias reconstituidas, un problema típico que tienen, es un problema más bien de jerarquías, ¿no? Y de cómo manejamos esas nuevas jerarquías, ¿no? Es decir, tiene la figura del nuevo papá, ¿no? Y si esta no se lleva de manera conversada, de manera gradual, lentamente, ¿no? Más bien puede haber un rechazo de los hijos de un lado hacia la nueva figura, ¿no? Que tú no eres un papá, que tienes que decir las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no porque a veces muchas parejas, o perdón, muchos papás o mamás solteras, ¿no? Solos, solos en el sentido no monoparental, tienden a llevar abruptamente a sus parejas al hogar, ¿no? O sea, no hay un momento de integración para que poco a poco vayan conociéndole, ¿no? Su nueva pareja, sino que quieren adelantar momentos, ¿no? Quieren apresurar a veces muchos momentos y eso puede generar alguna dificultad de ese tipo, como les comento, ¿no? Entonces, hay una ventaja como sistema, pero puede haber una dificultad de esas jerarquías. ¿Sí? Entonces son algunos detalles que suceden en cada estructura familiar. ¿Sí? Bien, tenemos también los estilos de crianza. Cuando hablamos de estilos de crianza, ya hablamos de las formas que tienen los papás
para poder llevar las normas y el afecto hacia sus hijos. ¿Mm? En ese sentido, entonces, vamos a tener cuatro estilos de crianza. ¿Bien? Vamos a analizar cada uno de ellos. El estilo autoritario. ¿Mm? Cuando hablamos del estilo autoritario, tenemos a papás que llevan de una manera muy rígida las normas, muy extrema, muy radical, a rajatabla. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A veces una serie de órdenes y, ¿sabes qué? Tú me haces caso y punto. Yo soy tu papá, ¿entiendes? Yo soy tu mamá, ¿entiendes? Me haces caso. Listo, una explicación que valga. Y aquí hay un problema, ¿sí? Porque a veces muchos recursos al momento de editar esas normas tienden a caer en cierta violencia verbal, ¿no? Psicológica, o inclusive con cierto maltrato psicológico, maltrato físico, perdón. ¿Sí? Ahora, eso trae algunas consecuencias. ¿Sí? En, en algunos casos, ¿sí? Puede que los hijos terminen repitiendo el círculo con sus mismas familias. ¿Sí? Y así se repite un poquito ese círculo de la violencia. ¿Sí? Y en otros casos puede más bien generar una distancia de hijos hacia padres, una distancia que puede perdurar con los años. O, a ver, ¿ustedes creen, chicos, que un hijo que recibe constantemente gritos, desalientos, ¿sí? le va a tener la confianza suficiente a su papá o su mamá para decirle algo muy personal, una preocupación o algo así? Es difícil, ¿sí? Entonces se va generando, ¿no? una distancia afectiva entre ambos, ¿sí? En un contexto autoritario. ¿Sí? Vamos ahora con el estilo permisivo o indulgente. Recordamos que las indulgencias era la compra, ¿no? de los perdones. ¿Sí? Entonces pareciera que a veces hay algunos papás, ¿sí? que más bien quieren ganarse de una manera extrema el afecto de sus hijos, ¿no? dándoles todo, permitiendo todo. ¿Sí? Y a veces yo entiendo que lo hacen con algunas, digamos, intenciones muy buenas. ¿Sí? Papás me comentaban, ¿no? Es que lo que pasa es que yo tuve una niñez muy dura, ¿sí? Con pocos recursos, con bastantes carencias. ¿Sí? Y no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Hasta ahí la intención es muy buena, sí, la intención es, la verdad, muy bonita. El problema es que si en contrapeso a ello le quieres dar todo a tus hijos, estás desequilibrando dos cosas por lo menos. Uno, que es su principio de autonomía. Ese principio se va desarrollando con el tiempo. O sea, hay que aprender a hacer las cosas por sí mismo. Pero si le pones todo en bandeja, ¿no? Va a ser más complicado. ¿Mm? O ese proceso va a ser más lento. Lo vas a engreír demasiado. ¿Mm? Y quizás no tenga la misma motivación de buscarse las cosas por sí mismo, ¿no? Ya en una vida joven o adulta. ¿Mm? Mientras que lo segundo que se va a desequilibrar, y algo que puede tener repercusiones incluso a nivel social, es la figura de autoridad. Bien, cuando, por ejemplo, ¿no? Algunos papás permiten todo, o sea, no hay reglas claras, ¿no? Mi hijo puede hacer lo que quiera, entonces esa figura de autoridad se va disminuyendo, se va apagando, incluso al punto de no existir, ¿no? Dentro de un hogar. Entonces, el niño tiene que extrapolar eso, ¿sí? Muchas veces en la escuela, donde sí hay figuras de autoridad, pero le va a costar hacerles caso. ¿Sí? Así también en la sociedad. Hay personas que van deambulando por ahí creyendo que pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Es porque en ciertos momentos han estado en un ambiente en donde se les ha permitido todo, se les han creído demasiado. ¿Bien? Entonces, vemos que los dos extremos pueden ser ¿bien? Muy negativos, ¿bien? Tener unas consecuencias negativas. ¿No? Otra característica, más bien, es un estilo desapegado o negligente. Papás que se desentienden de las responsabilidades que tienen. Y no solamente de responsabilidades, sino también del afecto.
puede generarse inclusive a partir de algún shock o trauma referente al hijo, referente a que de repente no fue planificado. Verlo, y eso sí sucede, ¿sí? Muchos papás que ven a sus hijos como el motivo por el cual se interrumpió mi vida normal, ¿no? Sí, así de cruel a veces parece, pero sucede en casos. ¿Bien? Entonces, esto va a corresponder con que mamá o papá no den el afecto suficiente, no cumplan con sus responsabilidades, sea casi como un niño abandonado, ¿no? Dentro de un hogar, ¿no? En ese sentido, entonces, algunas consecuencias pueden ser, por ejemplo, la carencia afectiva que van a sentir los niños, ¿no? O sea, tengo papá, mamá y ninguno de ellos me quiere. ¿Será acaso que yo no merezco ser querido? ¿No? Van a elaborar ciertos pensamientos a través de los años en donde se afirma más ese sentimiento de, o más bien esa falta de sentimiento, ¿no? Hacia uno mismo, esa falta de cariño hacia uno mismo. O pueden en todo caso buscar algunas otras figuras que completen ese cariño, ¿no? Y ahí empezamos a ver algunas historias de personas dependientes o personas en relaciones dependientes. ¿Bien? No es que mi esposo, por más que me pega, nunca ha sentido un cariño así, ¿no? Por más que me maltrate, ¿no? O mi esposa, por más que me maltrate, ¿no? Quiero que esté ahí como sea. O sea, no quiero más abandonos en mi vida, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿No? A veces a costa del amor propio. Bien, entonces voy a hacer algunas consecuencias ya posteriores del estilo de crianza desapegado negligente. Bien. Y finalmente lo ideal es el estilo democrático o autoritativo. ¿Bien? Como todo ideal, a veces puede ser difícil de conseguir o mantener a través del tiempo. A veces uno puede caer en alguna de estas circunstancias. Pero siempre hay que tratar de que cuando se mencionen las normas, porque, ojo, sí tiene que haber normas, ¿sí? Pero al menos tengan una explicación correspondiente a la edad de los hijos. ¿Bien? Comentarles por qué estamos dando esa norma, qué de bueno trae para la familia. También solicitarles alguna opinión. Puede que esa opinión no sea determinante para cumplir con la norma, pero al menos sabemos qué opinan los hijos, ¿no? Sobre lo que está pasando en casa. Es también importante. ¿Bien? Y hay lugar para el afecto también, los momentos de integración. Muchas veces, por ejemplo, en lugares autoritarios, se ve el afecto como una debilidad, ¿no? ¿No? En ese sentido, entonces, las familias democráticas tienen espacios juntos, tienen momentos de confianza muy bonitos, ¿bien? Y es por eso que aquí es como dar autoridad, sí, pero también siendo afectivo, ¿no? Eso se debe a la palabra autoritativo. Pero que, ojo, pueden confundirles si en alguna pregunta con la palabra autoritario. ¿Bien? Pero autoritativo es democrático. ¿Bien? Dando un equilibrio entre autoridad y afectos, ¿no? Afectivo. ¿Bien? Bien, chicos, continuamos. Vamos ahora a las relaciones familiares. Bien. En general, las formas en que el sistema se comporta va a depender de las características del sistema. En este caso, las características de los hijos, ¿no? No es lo mismo a veces una interacción familiar con hijos chiquitos, ¿sí? Donde a veces hay una característica más de protección, ¿no? De cuidado, ¿sí? Que cuando ya van creciendo, ¿no? Con adolescentes que más bien buscan su autonomía, poco a poco, ¿no? Y a veces los padres la dan, ¿no? En ese sentido, entonces los padres de repente ya van a estar sumergidos en otras funciones y ya no tienen que velar tanto con los hijos, como si estos, cuando estuvieran chiquitos, ¿no? Cuando estuvieran todavía infantes o niños. Bien. Ahora, eso va a provocar que algunas funciones también varíen, ¿sí? Vamos a ver entonces algunas funciones de la familia. Por ejemplo, tenemos la función reproductiva o biológica. ¿M? Perpetuar la especie. ¿M? Es una manera teórica de decir tener hijos, ¿no? En ese sentido, entonces, si una familia tiene hijos, ¿bien? Va a contribuir con ello. Pero ojo, que aquí sí hay que hacer un comentario, ¿no? Que en los últimos años ha habido más decisiones de muchas parejas de no tener hijos. ¿Bien? Y aquí es importante también decir que no se debe pues imponer ello, ¿no?
Más bien, si una pareja quiere tener hijos, debe ser también con una debida proyección, planificación, porque, como sabemos, traer hijos al mundo no es un asunto que no tenga responsabilidades de por medio, ¿no? Hay que velar seguramente por su seguridad, su alimentación, el afecto, el tiempo. ¿M? Entonces, es importante que sea una decisión también informada. ¿Bien? La función de protección económica. ¿Bien? Los padres intentan, ¿no?, cubrir las necesidades afectivas de los hijos lo más que puedan. ¿Bien? Las necesidades básicas también, ¿no? Necesidades como por ejemplo la de alimentación, la de vivienda, ¿bien? La de cuidado, ¿bien? Tener un techo donde vivir, ¿bien? Los útiles para la escuela, o sea, comprarlos, adquirirlos, ¿bien? Entonces, de alguna manera van a tener esa preocupación por tratar de cubrir esas necesidades, ¿bien? Tenemos también la función afectiva, la función del cariño, ¿bien? En una familia es importante mostrar de alguna u otra manera que uno quiere a sus hermanos, a los padres, ¿no? Ahora, es cierto, hay algunas familias que son más expresivas que otras, ¿no? Hay algunas familias bien apapachables, ¿no?, abrazables, todos los días están eh, bastante cariñosos, ¿sí? Que está bien, ¿sí? Pero de repente hay otras familias que, más bien por característica de personalidad de algunos miembros, no son muy expresivos. Pero te das cuenta también de que tienen esa función afectiva en los momentos críticos o difíciles. En esos momentos en donde muchas personas a veces no toman esa responsabilidad, ¿no?, o te dejan solo o sola, pero la familia muchas veces no. ¿Sí? A veces en muchas familias se acompañan en esos momentos críticos. Esa es una forma también de analizar ese factor afectivo. ¿Sí? No solamente lo afectivo es cariño, abrazo, ¿no?, sino también es el apoyo emocional que pueden brindarse los familiares entre sí. Bien, la función recreativa, ¿no? No todos son normas, no todo es control. Hay momentos también para jugar, para la integración. ¿Bien? De hecho, al principio de la pandemia, ¿no?, los juegos de mesa fueron los más populares. ¿Bien? El Ludo, ¿no?, el Monopolio. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, la pandemia, dentro de todo lo malo que ha sido, sí ha habido un aspecto bueno, ¿no?, en el sentido que hemos pasado un poquito más de tiempo con la familia, ¿no?, al menos al principio, ¿no? A veces no se podía mucho, ¿no? Salíamos a estudiar, papás a trabajar, ¿no? Y había poquita interacción, ¿no? Entonces ha sido una oportunidad en su momento, ¿sí?, que podemos ir tratando de continuar desarrollándolo, ¿sí? Y finalmente, ¿no?, las funciones socializadoras y educativas. En cuanto a la función socializadora, bien, como el nombre lo menciona, nos ayudan en el proceso de socialización, ¿bien? Es decir, en la transmisión de esas pautas de comportamiento, esos valores, esas habilidades sociales. ¿Bien? Las habilidades sociales nos ayudan muchísimo para podernos adaptar al entorno, ¿no? Pueden ser algunas preferencias, costumbres, aquí por ejemplo costumbre religiosa, ¿no?, de orar. ¿No? Pueden ser también cómo llevar una conversación, a veces lo aprendemos por modelos, ¿no? Vemos como mi papá responde, mi mamá responde, yo también aprendo un poco cómo responder ante la gente, ¿bien? Entonces también tiene esa función de habilidades sociales, son nuestros primeros profesores de habilidades sociales. ¿Bien? Y finalmente la función educativa, ¿no?, o también denominada en algunos casos como función normativa. ¿Mm? En ese sentido, la función educativa tiene una doble característica. La primera es el apoyo en las tareas, ¿no?, en las responsabilidades del colegio, puesto de que la familia y la escuela son dos agentes muy importantes, hemos visto como agentes formales, entonces tienen que estar juntos, lo más juntos que puedan. Sin embargo, es lamentable que muchas veces vemos casos de papás pues que matriculan a sus hijos en febrero, marzo, y no sabemos nada de ellos hasta diciembre, ¿no? Que entrega de notas,
libretas, escuela de padres, mandan uno que otro familiar y si mandan a alguien también, ¿no? Incluso a veces mandan a familiares que no viven con los hijos, bueno, entonces muy poquito van a, de alguna manera, tratar de aprender, ¿no? Porque no están en ese contexto, ¿eh? Y también, pues, ¿no? Los papás pueden ayudar con algunas tareas en casa, dentro de lo que son también sus limitaciones. Entiendo que muchos papitos no han quizás terminado la secundaria por muchos motivos, ¿sí? Pero creo que también pueden tratar de estar ahí, ¿no? Tratar de acompañarles, ¿no? Eh, Quizás no tanto con conocimiento, pero sí con tiempo, ¿eh? Y también pueden ayudar a algo muy importante a la escuela, que es en la función de las normas. Y esto sucede más, como les comentaba, con familias permisivas. ¿Qué pasa cuando la familia no apoya las normas? O sea, no colocan normas en casa, ¿no? No hay una figura de autoridad. El niño va a tener complicaciones en la escuela, ¿no? Es que a veces va a generar una confusión, ¿no? ¿Por qué en casa no me dicen nada si yo hago esa travesura, pero en el colegio siempre me paran así diciendo, resondrando, relegando, ¿no? Entonces tiene que haber una armonía, tratar de haber lo más que se pueda, ¿no? Una similitud con las normas que se aplican en la escuela y las de casa, ¿no? Para que no haya esas confusiones. ¿Bien? Y finalmente, en torno a la familia, vamos a hablar sobre el apego. El apego es un lazo afectivo muy fuerte, un vínculo afectivo muy fuerte, que se desarrolla entre el infante o el niño pequeñito, ¿no? De menor a 2 años, principalmente, ¿no? Y la persona que lo va a cuidar. ¿Bien? Este término del apego proviene del psicoanálisis, y como hemos visto la semana pasada, ¿bien? Los psicoanalistas tratan de explorar un poco la vida infantil, ¿no? Las experiencias tempranas, ya que muchas veces algunos traumas pueden ocasionarse en esos momentos y, digamos, depositarse en el inconsciente, ¿no? Entonces, estudian bastante la relación materno-infantil. ¿Y por qué materno-infantil, profesor? ¿Por qué? Porque en años, ¿no? Hablamos de principios del siglo XX, ¿bien? ¿A quién estaba súper recargada la labor de crianza? A la mamá, ¿no? En muchos sectores de la actualidad también, pero al menos tratamos hoy en día de que hay una parentalidad compartida. O sea, tanto papá, mamá, afectos y responsabilidades. ¿Bien? Aunque también puede darse el caso, ¿no? De algunos niños que lamentablemente pierdan a sus papás y tengan que ir con otro cuidador. Por eso es que ampliamos la definición a persona que le cuida. Ahora, ¿qué contiene ese vínculo afectivo? ¿De qué trata? ¿Mm? Es todas las conductas asociadas a darle seguridad y apoyo emocional al niño, alentar, ¿bien? Siempre sus aprendizajes. Veo unos papitos que apenas el niño comete un error ya le están gritando, incluso ya le están pegando, ¿bien? Y también cubrir las necesidades básicas, muy importantes que pueden hacer los papás con el nuevo bebé, ¿no? O el infante. ¿Bien? Si lo cumplen, si lo hacen, van a ser parte de lo que es un vínculo positivo o un apego seguro. Y si no sucede, más bien es parte de un apego inseguro. ¿Bien? Algunas consecuencias que puede traer el apego seguro. La confianza en sí mismo que va desarrollando el niño. ¿Bien? Menos miedo para enfrentarse a algunas situaciones del entorno. Y algunas características de la extroversión, ¿sí? O apertura social, ¿no? Como por ejemplo, buenas habilidades sociales. ¿Sí? Entonces va a tener menos dificultad para adaptarse con la gente. ¿Sí? Mientras que un apoyo inseguro, vemos algunas tendencias a la introversión, ¿no? Al ensimismamiento, a la timidez, ¿no? Que son, por ejemplo, dificultades en las habilidades sociales, ¿no? Esas habilidades sociales. ¿No? Ansiedad o algunos problemas emocionales, ¿no? O incluso algunas conductas violentas. Niño que no recibe ese afecto, ¿sí? Que no recibe ese cariño, ¿no? Que siempre le demandan, le gritan, puede incluso hasta responder de manera violenta. ¿No?
Una forma de saber si se está dando un buen apego seguro o inseguro, ¿m? En un bebé, por ejemplo, puede ser al momento de cargarle. De repente les ha pasado o han visto alguna vez, ¿no? Que a veces mágicamente cuando papá o mamá lo carga, ¿no? O puede ser mamá ya que pasa a veces más tiempo con el bebé, ¿ok? El bebé, por más que esté llorando, tiende a calmar. En cambio, si lo cargan otros familiares que no están mucho en contacto con él, puede verlos como figuras amenazantes, ¿no? Y puede seguir llorando. ¿Eh? Bien, chicos, esto en torno a la familia. ¿Eh? Y vamos a hablar ahora de actitudes. ¿Bien? Fernando, ¿tienes una pregunta? A ver, por favor, ve redactándola. ¿Eh? A ver, dice, si fueran solo los abuelos, primos, entre otros, pero no hay papá ni mamá, también se llamaría familia extensa. Ya, es una muy buena pregunta. ¿Bien? Lo comentamos hace un momento. ¿Bien? A ver, dentro de una familia extensa y una familia nuclear, ¿bien? En la familia nuclear tiene que haber alguien que cumple las funciones parentales. Entonces, si en el caso que propones son los abuelos los que cumplen las funciones parentales, perfecto. Que primos cumplan las funciones parentales lo veo muy difícil, a menos que sea el primo mayor y quedó a cargo de uno de sus primos que ha perdido a sus papás, ¿no? El caso es ya muy, muy difícil con que primos cumplan una función parental, ¿no? Ahora, para una familia extensa, ¿bien? Tiene que haber dentro de una familia nuclear, o puede ser también un conjunto de familias nucleares, ¿no? O sea, por ejemplo, acá vemos a papás, pero puede que acá haya un tío, el tío también puede tener sus hijos, o los primos, ¿bien? Puede que el tío no tenga hijos, o sea, no haya primos, pero hay una interacción con el tío, hay una interacción con el abuelo. Es decir, hay una interacción más allá del vínculo hijos-padres, hay interacción con otros familiares. ¿Bien? Lo más común es que sea dentro de la misma vivienda, ¿no? O pueden ser viviendas cercanas. Pero con interacción me refiero a que hay comunicación constante, que hay apoyo, participación en las decisiones familiares, ¿sí? Entonces, a eso podemos llamar a una familia extensa. Entonces, si en el caso que me comentas, ¿bien? De repente, no hay papá y mamá, pero quien cumple las funciones parentales son los abuelos. Hasta ahí es nuclear. ¿Mm? Pero si hay participación de primos o tíos y una participación activa dentro de las decisiones nucleares, ya podríamos catalogarlo como extenso. Pero si más bien es porque mi primo tiene un cuartito alquilado con nosotros, pero con la justa almorzamos juntos, ¿no? Solamente un nuclear más unos familiares que están por ahí, ¿no? O sea, no podríamos llamarlo una familia extensa porque no tiene mucha participación. ¿Bien? Eso en cuanto a la pregunta de Fernando. Y más bien, Luis Ángel nos comenta, profesor, la enseñanza del comportamiento adecuado, normas de conducta son funciones socializadoras o educativas. ¿Mm? Y eso es una buena pregunta para distinguir ambas, porque puede haber unas preguntas. Enseñar, ¿sí? Enseñar cómo comportarse, ¿sí? Es parte de la función socializadora. Hacer cumplir la norma, ¿sí? Es función educativa. ¿Sí? O sea, dentro de las habilidades sociales está la buena manera de comportarse, ¿no? Una buena manera de saludar, despedirse, comportarse en la mesa, ¿no? De repente no salir tanto de noche, ¿sí? Si la zona es peligrosa, o sea, puede colocarse algunas reglas. Pero ya el hecho de hacerlas cumplir, ¿bien? Es más, ya ser como un juez, ¿no? Darle las sanciones de reglas que le he enseñado a mi hijo. ¿Bien? Aquí ya entra más esta función normativa educativa. ¿Sí? Entonces, esas serían un poquito las diferencias. La enseñanza, entonces, para ser exactos con tu pregunta, sería más ligado a la socialización, la enseñanza. El cumplimiento o juzgamiento, por decirlo así, es más relacionado a lo educativo. ¿Sí? Bien, chicos, gracias de todas maneras por sus preguntas. Vamos a continuar con el tema de aptitudes, ya para culminar esa primera parte. ¿Sí? En cuanto a las actitudes, estas son respuestas, ¿sí? O disposiciones de respuestas que tenemos frente a eventos, objetos o situaciones y personas también. ¿Sí? Como toda predisposición de respuesta, esta tiene diferentes direcciones. Puede ser una dirección positiva, negativa, neutra. A ver, algo positivo, de repente, ¿no? Conozco a tal persona, me agrada, me atrae, ¿no? Me interesa, ¿sí? No solamente con un sentido romántico,
¿no? Sino que me cae bien, ¿no? Entonces tengo una actitud positiva hacia ello, ¿no? Así un tema, por ejemplo, los exámenes. Hay algunos que toman los exámenes como un reto, ¿no? Entonces eso es tener una actitud más positiva, ¿no? Hacia el examen. En cambio, una actitud negativa a mí es de rechazo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? De que conocí a esa persona, algo tiene, no me cayó bien, ¿no? Es generar una actitud negativa. O de repente hacer los exámenes, ¿no? Uy, qué miedo los exámenes, no me gusta dar los exámenes, ¿sí? Lo veo como una amenaza, ¿no? Entonces, eso es una actitud negativa. ¿Mm? Ahora, también puede que no me importe, no me interese, ¿no? Hablar de un tema, comentar de algo. Entonces, mi actitud es cero, neutra. ¿Mm? ¿Cómo podemos ir formando esas disposiciones, esas actitudes? ¿Sí? Por ejemplo, ante la experiencia directa. O sea, mientras nos suceden cosas, vamos opinando sobre esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si el que me roba es una persona extranjera, ¿sí? Eh, y esto es sistemático, ¿no? De alguna manera voy a tener una actitud negativa hacia ellos, ¿no? Si de repente contrato a ciertos trabajadores de una provincia y todos son muy buenos trabajadores, mi actitud hacia las personas de esa provincia pueden ser muy buenas, ¿no? Entonces, lo que me suceda puede ser un gran factor de formación de esa actitud. ¿No? Las normas sociales también, ¿no? Todas las disposiciones que se establecen generan dos grupos siempre, ¿no? Un grupo a favor y un grupo en contra, por ejemplo, ¿no? Lo hizo el uso de mascarillas, lo hizo el tema de las vacunas. Hay un grupo a favor y un grupo en contra, ¿no? Entonces, más allá de que, bueno, no es quizás el ámbito aquí para discutir la posición de cada grupo, pero genera esas polaridades. ¿Mm? También podemos poder formar actitudes en base a modelos de conducta, ¿no? En base a guiarse de alguien en específico, ¿no? De repente, pues mi artista favorito es el que sale en las competencias realities o no sé, o esas competencias así, tipos de guerra, ¿no? Utiliza, ¿sí? Para este verano 2022, una nueva, un nuevo tipo de polo, que es un manga cero, ¿no? Y antes no me gustaba vestirme así, sino me gustaba hacer manga larga, pero ¿sabes qué? Le queda bien, ¿no? Entonces yo también lo quiero utilizar por moda. Y entonces veo que me parezco más a mi artista, ¿no? Y ahora tengo una actitud favorable hacia ese tipo de vestimenta, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden cambiar algunas actitudes también según los modelos de conducta que tenemos? ¿Bien? Y finalmente, por membresía institucional, es decir, por lo que suceda, por ser parte de una institución. ¿Bien? Puede ser, por ejemplo, que el reglamento de trabajo me limite en algunas actitudes. Puede ser que me las modifique. Por ejemplo, ¿no? Una persona que no le gustan mucho las fiestas. Tiene una actitud negativa hacia las fiestas, ¿no? De rechazo. Pero de repente en su centro de trabajo son bastante amigueros, fiesteros, ¿no? Entonces, oye, sí, vamos un día a compartir. Pero bueno, ya mira, sí que va a ser un ratito nomás, vas a ir de temprano a casa, ¿no? Y así pasa y le termina gustando, ¿no? Le termina gustando el compartir con la gente, y lo hace cambiar, ¿no? O sea, su actitud ahora pasa a ser positiva sobre agruparse socialmente, ¿no? Cuando antes de repente ni le gustaba. Entonces, ver cómo ser parte de ese trabajo, ¿bien? Te ha ayudado a cambiar algunas cosas, ¿sí? Entonces, son algunas fuentes de formación de las actitudes. Ahora, las pasa el camioncito de la basura por mi casa. Bien, los componentes de esas actitudes. ¿Bien? ¿De qué manera se pueden expresar esas disposiciones de respuesta? ¿Bien? Vamos a atender principalmente la columna de la izquierda. ¿Sí? Un componente puede ser cognitivo y a partir de aquí, chicos, sí, durante todas las semanas, cuando yo hable de cognitivo, enlácenlo a creencias, pensamientos, ideas, ¿bien? Es decir, toda la información, ¿bien? Que pasa por la mente, ¿bien? A eso se debe enlazar la palabra cognitivo. Entonces, cuando yo formo una actitud, también formo un pensamiento, una opinión propia sobre algo, ¿no? Una opinión a favor o una opinión en contra. Esa opinión todavía es interna. ¿Eh? Así también puedo formar, ¿eh? una reacción emocional.
¿bien? Frente a ese hecho. A ver, un momentito. Listo. Por ejemplo, ¿no? Y que condice muchas veces con mi pensamiento. Si yo pienso, por ejemplo, que las personas con tatuajes son malas, supongamos, ¿sí? Cuando yo vea a una persona con tatuaje, no voy a sentir atracción, no voy a sentir agrado, ¿no? Voy a sentir cierto rechazo, ¿no? Así como que medio fuchi, dice, ¿no? No sé, no me gusta esa persona. O sea, hay algo dentro de mí que se mueve, pero se mueve para mal, ¿no? Hay una reacción emocional hasta de enojo, incluso en muchas ocasiones puede ser hasta de asco, ¿no? Entonces, hay sensaciones internas, ¿bien? Todos estos dos componentes son internos, pero finalmente van a manifestarse en la conducta del individuo, ¿bien? Una conducta que, si viene, ¿no?, de pensamientos buenos y afectividad buena, va a ser un buen trato, ¿no? Pero si viene, ¿bien?, de un pensamiento malo sobre alguien, una reacción afectiva mala sobre alguien, ¿bien?, va a ser más bien desembocado como un maltrato. ¿Bien? Entonces tenemos las diferentes formas como expresamos nuestras actitudes, pensamientos, emociones y las conductas, las respuestas. ¿Bien? Ahora, cada una de esos componentes va a tener ciertas distorsiones o extremos. A veces nos gusta irnos a los extremos, ¿no? Entonces se van a formar lo que son las categorizaciones sociales, forma de categorizar a las personas, o distorsiones de las actitudes. ¿Mm? Entonces vamos a estudiar interactuando entre esta lámina y la que sigue con ambas, perdón, las categorizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, los estereotipos. Los estereotipos provienen del lado cognitivo, ¿bien? Y son creencias generalizadas. Y con creencias generalizadas me refiero a que yo estoy metiendo a todos en el mismo saco. Pensamientos como, los brasileños son futbolistas, o todos los brasileños son futbolistas, todos los chinos son chiferos, ¿no? Es un estereotipo. No es que yo conozca a todos los brasileños, es que yo conozca a todos los chinos, ¿no? Ahora, la intención que yo le dé a esa creencia va a marcar lo positivo o negativo que puede ser. Si, por ejemplo, digo, a ver, todas las personas de esa provincia son trabajadoras, son muy buena gente, mi estereotipo es positivo. Mi intención es enaltecerlos, ¿no? Pero suele ser común que más bien la intención sea disminuir a alguien, ¿no? Entonces, puedo pensar, ¿no? En el caso de las personas con tatuaje, ¿no? Todas las personas con tatuaje son malas personas. Mi intención es rebajarlos. Mi intención es negativa. Bien, entonces es un estereotipo negativo. Bien, y todo estereotipo negativo, bien, desemboca en un prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Bien, cuando yo ya me encuentro frente a un individuo que pertenece al grupo que yo he estereotipado, ¿bien?, y muestra mi rechazo, principalmente afectivo, ¿no?, hacia esa persona, hacia ese individuo, ya estoy hablando de un prejuicio. Por ejemplo, si mi estereotipo negativo era, ¿bien?, todas las personas con tatuajes son un desastre, ¿bien?, y veo a esa persona por la calle, ¿bien?, yo voy a sentir agrado por esa persona, ¿no? Sentir un rechazo, ¿bien?, porque esa persona pertenece al grupo que he estereotipado negativamente. Tengo un prejuicio sobre esa persona, no la conozco, o no les conozco tan bien como para establecer eh, una conclusión argumentada, ¿no? Estoy dictando un preargumento sobre esa persona, que tiene una carga de una creencia negativa más una reacción afectiva negativa sobre esa persona. No me gusta, no me cae. ¿Mm? Ahora, un estereotipo negativo en conjunto con un prejuicio puede dar paso a malos tratos, y si estos son sistemáticos, a conductas de discriminación. Y todas las que conocemos, ¿no? La xenofobia, el racismo, el clasismo, ¿sí?
la discriminación por géneros, entre otros. ¿Bien? Entonces aquí ya se ve de manera mucho más explícita ese trato excluyente, esa conducta excluyente. ¿Bien? Por eso que es más ligado ya al último componente que es conductual. Pero encierra obviamente toda discriminación, un pensamiento negativo sobre esas personas y un rechazo afectivo sobre ellas. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos a ir avanzando con dos preguntas de las cuatro del día de hoy. Uno, en el sistema educativo japonés, los dos primeros años escolares no son para juzgar el conocimiento, sino para enseñar buenos modales y fortalecer el carácter del educando. Sin embargo, pese a esta formación, su sociedad tiene la más alta tasa de suicidios por estrés laboral, debido a una cultura laboral corporativa muy competitiva, que estimula prolongadas jornadas de trabajo, además de estigmatizar el fracaso y la pobreza. Ese problema de salud mental, ¿no?, se ha originado por qué tipos de agentes, su origen, y la recomendación para revertirlo, a qué tipo de socialización iría. ¿Mm? A ver, chicos, espero sus respuestas en el chat. Para César es la C, para Álvaro también. A ver, vamos evaluando. ¿Bien? Los causantes. ¿Mm? Y otra respuesta, aquí la A. ¿Mm? ¿Quién es el causante del problema de salud mental? ¿La escuela o las instituciones laborales? Las instituciones laborales, ¿no? Más bien te están hablando muy bien de la escuela. ¿Mm? En ese sentido, si regresamos aquí a la lámina, instituciones más allá de la escuela son agentes informales. ¿Mm? Agentes informales. ¿Mm? Ellos están causando este problema. ¿Mm? Según el texto, obviamente, ¿no? Lo estamos comprobando en la realidad japonesa. ¿Mm? Ahora, ¿mm?, ¿qué tipo de socialización pretende dar cambios radicales? Eso necesita un cambio radical, ¿no? Abrupto, rápido, una nueva cultura para Japón, bueno, cultura laboral para Japón, ¿no? En ese caso, estamos acá, la socialización terciaria o resocialización. ¿Mm? La recomendación no es para que las cosas sigan como están, ¿no?, sino cambiarlo de raíz. ¿Mm? Que una propuesta terciaria. ¿Bien? Bien, chicos, entonces aquí la respuesta correcta es la letra B. Bien. Y vamos con la 2. María le comenta a su papá que en sus clases virtuales le han asignado la elaboración de un ensayo sobre la delincuencia en el país. El padre, que continuamente apoya a su hija en esas actividades académicas, le alcanza recortes solo de los últimos robos y homicidios perpetrados por extranjeros. María le pregunta por qué no le da noticias sobre delincuentes peruanos. El papá responde: desde que esos extranjeros vinieron al Perú, el país es un desastre. Todos esos han traído sus malas artes aquí. La hija, aunque respeta la opinión del padre, discrepa con él. A ver, vamos a leer sus respuestas. Marco nos dice que la D, Anthony también, Fran discrepa más bien con la B. Aquí hay dos temas, ¿no? Uno es función afectiva, perdón, función afectiva educativa, que será la propuesta de la B o la D. ¿Sí? Y en la B, más bien sería xenofobia, discriminación o estereotipos negativos. Para Fran, en cambio, que es la C, xenofobia y función recreativa. O sea, hay dos temas, funciones y distorsiones. ¿Sí? Vamos a trabajarlo. ¿Bien? Sobre la función. ¿Qué función cumple, sí, en ese sentido, el apoyo en las actividades académicas? ¿Mm? Esa es una función educativa. ¿Sí? Aquí no nos están diciendo que está jugando con su hija, ¿no? Continuamente apoya a su hija en actividades académicas. Función educativa. ¿Mm? Profesor, el hecho de que el trámite de información puede ser socializadora, puede haber sido, sí, también podría haber sido socializadora, ¿sí? Si nos vamos por el lado de la transmisión de información, ¿sí? Pero bueno, no aparecen alternativas, así que nos queda también la educativa.
¿Bien? Y finalmente, lo que menciona el papá, todos esos, o sea, esos extranjeros, ¿bien? Son un desastre o entre ellos sostienen malas artes. ¿Bien? Entonces hay estereotipos negativos. ¿Bien? Aquí la D es la correcta. Estimado Frank, mencionas que la C y la D se confunden un poquito. ¿Será por el tema de la xenofobia? A ver, cuando hablamos de xenofobia tiene que haber una conducta explícita de discriminación. ¿Sí? O sea, miremos que la discriminación está en el lado conductual. No sabemos, y como muchas veces puede ocurrir, ¿sí? Que el papá de Frank tenga conductas xenofóbicas. ¿Sí? La inferimos por sus pensamientos, pero no sabemos. Ajá. O sea, como muchas personas, a veces nos parece que son discriminadoras, pero en el fondo lo piensan. Será por varios motivos que se aguantan, ¿no? Pero al menos sí nos está exponiendo aquí su opinión, su creencia. Es por eso que lo que podemos mencionar acá está en función a el estereotipo negativo, ¿no? Más que una conducta, ¿sí? Ahora, allí no nos pregunta, en función al prejuicio, no, no necesariamente es lo mismo. ¿Bien? El prejuicio es más, se ve mucho más cuando la persona se encuentra ante una persona que pertenece a esos grupos. En cambio, aquí el papá está generalizando, ¿no? Todos. La generalización es estereotipo, ¿sí? Y la especificación, o sea, individuo, ¿no? Es más ligado al prejuicio. ¿Sí? Entonces sería un poquito más la diferencia entre estereotipos y prejuicios. ¿Sí? Realmente, toda idea generalizadora que agrupe, que meta a todos en el mismo saco es un estereotipo. ¿Sí? Y es lo que manifiesta aquí el papá. ¿Sí? Como que el prejuicio es más particular. Exacto. De un estereotipo negativo. ¿Sí? Es más particular de un estereotipo negativo. ¿Sí? O sea, cuando una vez el papá se encuentra con un extranjero, ¿no? Más bien ¿no? Sentirá un rechazo. ¿No? Ese rechazo hará de que seguramente cruza al frente, no en la vereda. ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya hay más una intención de prejuicio. ¿Sí? Bien, chicos. Continuamos entonces con la segunda parte del tema. Bien. Proyecto de vida. ¿Bien? Y aquí un casito rápido. ¿Bien? Todos ustedes van a ingresar a la universidad. ¿Bien? Y al terminar la universidad, por disposición de la nueva ley universitaria, todos van a obtener sus títulos, ¿bien? En base a la elaboración de una tesis. La tesis es un trabajo de investigación sobre un área específica de tu carrera. ¿Bien? Pero antes de ejecutar la tesis, todos van a entregar un proyecto de investigación, que es un documento resumen que se le enseña al asesor de tesis para saber, para que él sepa, ¿no? Cuáles son los objetivos de la investigación, cuántos recursos vas a necesitar, eh, con quiénes vas a contar, ¿no? Bajo qué teoría vas a hacer tu investigación. ¿No? O sea, no es la investigación así, sino es una planificación de esa investigación. De manera similar en el proyecto de vida. ¿No? O sea, no es nuestra vida en sí, pero vamos a planificar lo que vamos a hacer. ¿No? Lo que deseamos alcanzar. ¿No? Cuando haces una investigación tienes objetivos, también deseas alcanzar algo con esa investigación. Igual en un proyecto de vida. Deseas alcanzar algo en determinados rubros de tu vida. ¿Bien? Es un objetivo personal. ¿Mm? Ahora, al momento que diseñamos un proyecto de vida, y vamos a ligar mucho más los ejemplos a lo académico. ¿Mm? Lo que tenemos que formular en primer lugar, chicos, en primer lugar, muy importante, es el objetivo central, también denominado, a efectos de esa teoría más empresarial de planeamiento estratégico, formulado como la visión, con V, con B chica, como dices. ¿Sí? Ese es el objetivo, la imagen a futuro que tú te colocas, lo que tú quieras alcanzar. ¿Sí? O sea, es importante colocarlo primero, porque si no, vamos a estar desorientados, si no, vamos a hacer muchas actividades, no vamos a saber qué queremos lograr. ¿Sí? Es lo primero que hay que definir. ¿Sí? Una vez definida la visión, tenemos que definir las actividades que van a acercarme a cumplir esa visión. Y aquí hablamos ya en tiempo presente de la misión personal, con M. ¿Bien? Entonces, si mi
Visión es, yo me veo en 5, 6 o 7 años como profesional en puntos suspensivos, coloca la carrera que quieres o la carrera que estás postulando, ¿no? Entonces, entre las varias actividades que pueda haber, hay algunas que me van a acercar, como por ejemplo estudiar idiomas, llevar a un otro curso, a ver, quizás ir mejorando mis cualidades personales, ¿no? Pero en cambio, otras que me pueden distraer, ¿no? Pasar mucho tiempo en los juegos puede que no me ayude a ese objetivo, ¿no? Entonces, empiezo a elegir diversas acciones que me orienten hacia esa visión. Entonces, la misión son actividades que se orientan al logro de la visión. ¿Bien? Y para saber si estamos ahorita aptos para hacer esas actividades o si de repente si el entorno está jugando a nuestro favor o en contra para poder llevar a cabo esas actividades, es que tenemos que elaborar un diagnóstico actual de lo que nos sucede. ¿Sí? Y una técnica de diagnóstico es el análisis FODA. ¿Sí? El análisis FODA, ¿sí? El nombre obedece a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es una clasificación de aspectos internos y externos. Aspectos que son míos, que yo controlo, y aspectos que no son míos, no controlo. ¿Sí? Tanto de aquello que me ayude a alcanzar mi objetivo, mi proyecto de vida, como aquellas características también que pueden generar un obstáculo. ¿Sí? Es una foto del momento para mí. ¿Sí? Entonces empezamos. Las fortalezas son aquellas características, ¿sí?, mías que me ayudan al proyecto de vida. De repente mi proyecto de vida incluye eh, trabajar en ciertos años, ¿no?, como profesional en tal sector. Un sector donde tengo que entrar en puntitos, 6 de la mañana, 7 de la mañana a trabajar. O sea, tengo que ser bien puntual, tengo que ser bien organizado, tengo que ser bien responsable. ¿Mm? Si esas son tus características actuales, perfecto, tienes las fortalezas. De repente demanda de ti que sepas un curso así muy, muy bien, ¿no? Y si lo sabes actualmente, entonces son tus fortalezas. ¿Bien? Pero si no lo tienes, si más bien eres una persona irresponsable, impuntual, desorganizado, más bien esas cualidades tuyas pueden debilitar el que llegues bien al proyecto de vida. Bien, esas son las debilidades, cualidades personales que pueden ser un obstáculo para lograr esa meta. Bien, ahora, dentro del área externa, las oportunidades son las circunstancias del entorno que favorecen mis metas. ¿Sí? De repente, puede ser la situación económica en la que están tus padres, ¿no? Asumiendo que la mayoría de ustedes todavía son dependientes económicamente de sus padres, ¿eh? Y si están en una situación económica favorable, ¿eh? Puede que eso les ayuden a ustedes para que puedan de repente llevar a un curso externo, idiomas, ¿no? Si de repente tienen una familia en el extranjero, de repente cuando ustedes terminen sus carreras van a hacer vida afuera, ¿no? Entonces es una oportunidad, ¿sí? Pero son características del entorno, o sea, algo que no depende estrictamente de mí, que va a favorecer mi camino. ¿Bien? Y en contraparte tenemos las amenazas. La misma situación económica también puede ser una amenaza, ¿sí? Más bien con la justa, bueno, de repente tus papás han podido matricularte aquí en la pre, más bien no hay una buena proyección económica en casa por temas de la pandemia, si los ingresos van a estar bajos, entonces puede que se te complique inclusive es, eh, solventarte los pasajes y la alimentación en la universidad, ¿eh? Cuando regresen las clases presenciales. ¿Eh? Entonces es una amenaza potencial. ¿Sí? Si de repente quieres estudiar de noche, siempre en la universidad, ¿eh?, hasta altas horas de la noche, pero tu barrio es picante, ¿no? Roban demasiado. ¿No? Va a ser un problema, vas a tener que regresarte temprano a casa, ver otras formas. Puede generar un obstáculo potencial para ese proyecto de vida. ¿Bien? Esas serían entonces las amenazas. Bien, chicos. Y finalmente el proyecto de vida. También hay que tener en cuenta algunos valores. ¿Bien? Los valores al menos ayudan a orientar las acciones, a limitarlas, no pasarnos de la raya en algunas cosas. ¿No? Por ejemplo,
Dentro de esa clasificación tenemos los siguientes valores. Los valores biológicos o vitales, ¿bien? Referidos a la salud. De hecho, debemos tener un valor sobre la salud, sea cual sea la carrera, pero va a haber algunas carreras donde sí, ¿no? Va a haber una importancia vital sobre la salud. ¿Mm? Valores estéticos, en el sentido de armonía, de belleza, por ejemplo, algunos que se dedican a las carreras de arte, que también hay en San Marcos, ¿sí? Necesitan de este valor mucho más. ¿Sí? Los valores técnicos o prácticos. Muchos de ustedes de repente están yendo, sí, a la carrera con una pretensión de practicar rápido, de estudiar rápido, ¿no? O sea, quieren ya elaborar, ya estar en el campo laboral. Está muy bien, ¿sí? Y quizás otros van con una pretensión más de un lado intelectual. Quiero conocer más, quiero empaparme de toda la teoría de mi carrera. Lo ideal sería mantener un equilibrio, ¿no? Entre lo técnico e intelectual, ¿no? Pero puede darse en algunos casos que sea más intelectual para unos y más técnico para otros. ¿Bien? Los valores morales, el juicio, el bien y el mal. Vamos a tener que pasar por diversos conflictos durante la carrera, ¿sí? Algunos, como casos de la corrupción, ¿no? O sea, lamentablemente está enquistado en diversos sectores. Y a veces podemos estar frente a una situación que tengamos que elegir entre dos aspectos, ¿no? Difíciles, ¿sí? Pero tratemos de elegir siempre lo que hace menos daño a uno mismo y a los demás, ¿no? Los valores morales. Y finalmente los valores sociales, ¿no? Que puede ser tanto para ayudar al prójimo, puede ser tanto también para buscar cierta posición o prestigio ante los demás. ¿Sí? En tanto la ayuda al prójimo podemos mencionar, ¿no? Que en la universidad hay distintos programas de voluntariados, ¿no? De algunas facultades, ¿sí? Que espero se reactiven, no sé si ahorita están activas por el tema de la pandemia, pero espero que sí se reactiven ya en la educación presencial. ¿Sí? Entonces son algunos valores a tener en cuenta al momento de diseñar el proyecto de vida. Bien, chicos, pasemos ahora a la vocación. ¿Mm? De repente uno de ustedes que estuvo presente en las charlas del día domingo, sentir que es una información que se está repitiendo un poquito, así que vamos a tratar de tomarlo más puntual. ¿Sí? La vocación es una predisposición, un llamado interno, ¿no? Que nos marca una preferencia, ¿no? Sobre ciertas profesiones, ¿sí? Ahora, delimito profesiones porque estamos ahorita en un contexto preuniversitario, ¿no? Obviamente puede haber una vocación también para un tema deportivo, un tema también artístico, un oficio técnico, ¿bien? Todo aquello que te haga sentir pleno, íntegro, ¿bien? Pero vamos a delimitar los ejemplos a ámbito profesional, ¿sí? Por el contexto en el que estamos. ¿Sí? Igual vamos a hacer un análisis desde lo personal y lo externo. ¿Bien? En este caso, lo personal incluye lo siguiente. ¿Bien? Verificar nuestros intereses. ¿Bien? Eso va a ser también muy importante. ¿Por qué razón? ¿Bien? Porque en algunas carreras, por ejemplo, te van a pedir bastante lectura. ¿Sí? Te van a dar kilos de libros o separatas. Y si tú no tienes interés por la lectura, así sea una lectura aficionada, ¿no? Te puede generar algunos problemitas en la carrera. ¿No? Así también los talentos. ¿Bien? Hay algunas quizás situaciones que a ti te salen muy bien, ¿no? Y eso te puede ayudar bastante en la carrera. De repente aquellos que son unos tromes en biología, les puede ayudar bastante, ¿no? Ciertas carreras de salud. Algunos que son unos tromes en matemáticas, les puede ayudar bastante en carreras que tengan un fuerte componente de matemáticas, ingenierías, economía. Entonces los talentos también son válidos al momento de analizar nuestra elección. Los valores que hemos visto hace un momento, ¿no? Y más aún porque los valores le dan un sentido al propósito de esa elección. Y aquí no estamos para juzgar, ¿no? Algunos de ustedes de repente tienen una intención más lucrativa sobre algunas carreras. Es decir, buscan en esencial, en lo primordial, lo económico, ¿sí? Y algunos de ustedes quizás más una situación de apoyo, servicio, ¿bien? Pero sí les comento, ¿no? Que sería ideal
que aquellos que van para algunas carreras más de servicio, sí tengan como prioridad esto, más que el tema lucrativo, puesto que de repente alguna vez puede haber un conflicto de intereses más adelante, ¿no? Y esto les oriente a ir siempre por el lado de no causar daño a los demás, ¿no? O no beneficiarse tanto sobre el perjuicio de otros, ¿no? Aquí recomendaría más, entonces, carreras de producción, de negocios, ¿no? En ese sentido. Puede haber menos conflictos, menos dilemas frente a eso. Pero finalmente, tienes todo el derecho y seguramente las razones o motivaciones por las cuales te hacen elegir una carrera, sea por una razón lucrativa o sea por una razón de servicio. ¿Mm? Y finalmente, eh, las características de personalidad también cuentan bastante. ¿Mm? Porque como vimos en hace un momento, unas carreras pueden demandar de ti que seas, por ejemplo, un poco más aperturado socialmente, por ejemplo, carreras ligadas más a negocios, ¿no? Pueden demandar de ti que seas un poco más empático, o sea, que intentes conectar con el resto, ¿eh? Pueden demandar de ti que seas más puntual, más organizado. Entonces, ¿cuáles son tus características actuales de personalidad? ¿Qué es lo que más te caracteriza a ti? Puedes evaluarlo, revisar si esto va a ser bueno o vas a tener algunos problemas al momento de elegir. ¿Eh? Y así como podemos evaluar lo interno, también podemos evaluar la información de la carrera misma. ¿Sí? Esa es la evaluación externa. Externa a ti, ¿sí? Pero que pertenece a la carrera. La información profesiográfica. ¿Sí? Podemos evaluar estos aspectos, por ejemplo. Uno, el plan curricular. En las diferentes webs de las distintas facultades de la universidad aparece una pestaña que o bien dice plan curricular o bien dice malla curricular. Y es listado de todos los cursos que vas a llevar a lo largo de tus años de carrera, ¿no? En ese sentido nos ayuda a visualizar, ¿no?, la diferencia entre cursos de estudios generales, cursos obligatorios teóricos, cursos obligatorios prácticos, cursos selectivos, ¿no? También puedes ir generando una especie de interés con cada curso, ¿no? Irlo revisando, así está interesante lo que voy a ver en la carrera, ¿no? Y de repente tienes dudas y también te hace buscar en qué consiste cada curso. Y para eso hay un apartado que se denomina sumilla. En algunos aparecen la sumilla por curso, es decir, curso tal de qué trata en 2 o 3 líneas. Es una explicación para que puedas entender un poquito más cada uno de los cursos que vas a llevar. Ahora, también es bueno, si es una sugerencia, revisen la malla curricular o plan curricular también de otras universidades en sus carreras, ¿sí? Para saber de repente qué le falta al plan curricular a San Marcos y de repente lo puedan trabajar ya de manera externa o personal. ¿Sí? O sea, no solamente se queden con lo que le va a dar la universidad. ¿Sí? Perfil profesional. Aquí hablamos sobre las características que debe tener el egresado de una carrera, ¿no? Esto lo pueden ver tanto en las páginas web de las facultades. Hay una cápita que dice perfil del egresado o perfil profesional, ¿bien? O también se puede ver en algunas solicitudes de trabajo, ¿bien? Ustedes vayan a portales de trabajo, googleen portales de trabajo, imagínense que fueran egresados, ¿no?, de una carrera tal, ¿bien? Y en ciertos avisos, anuncios, te solicitan, ¿no? Por ejemplo, la persona que quiero para ese puesto debe ser una persona responsable, puntual, proactiva, es decir, que no espere que le digan algo para actuar, ¿no? Entonces puedes ir comparando con tu perfil de personalidad, con tus cualidades actuales. Así también, aún nos piden algunos cursos de actualización, ¿no?, idiomas, lo puedes ir avanzando. Y así vas diseñando poquito a poquito tu hoja de vida o también denominado tu currículum, ¿no? Y finalmente, también es bueno analizar la demanda laboral, ¿eh? Sea porque vayas por la carrera por un fin lucrativo o no,
es importante analizar las tasas de remuneración. No como un aspecto concluyente para en algunos casos puede que sí, ¿sí? Pero es importante para la organización personal, ¿sí? Está bien, estamos en una universidad pública, pero igual necesitas cuando vayas a clases presenciales, ¿no? Tus pasajes, tus alimentos, los instrumentos, libros. ¿Sí? Así que de repente es de tu interés saber a partir de cuándo empieza a haber algunos retornos de remuneraciones en tu carrera, ¿no? Así también en qué áreas de tu carrera especialidades hay más oportunidades actualmente. La pandemia ha cambiado algunas cosas, ¿no? Entonces también una ruta para saber esto puede ser, perdón, utilizar esos portales de trabajo. Bien, hay algunos conocidos, ¿no? Computrabajo, Boomerang. Pero si no, googleas simplemente portales de trabajo, vas a algunos de ellos, simulas como si estuvieras buscando trabajo en tu carrera, ¿no? Y ponte a revisar algunos anuncios de trabajo, ¿no? Entonces vas a sacar un poquito de tu cuenta revisando varios, qué es lo que más piden, qué es lo que más solicitan actualmente. ¿Bien? Y te va dando una idea también de lo que tienes que ir completando en la universidad. ¿Bien? Uy, se corrió. A ver, estábamos aquí. ¿Bien? Bien, chicos, entonces eso en cuanto a la información de carrera que hay que analizar. Vamos ahora a la gestión del tiempo. ¿Bien? Es aún el tiempo académico, ¿no? Es algo a veces complicadito. ¿Bien? Seguramente ustedes entiendo que deben estar con los tiempos apretados en las tardes por sus repasos. ¿Mm? Y es por eso importante plantearnos prioridades al momento de diseñar nuestro tiempo. ¿Bien? Este autor, Sean Covey, en su libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, señala dos aspectos a tomar en cuenta al momento de ordenar nuestro tiempo. ¿Mm? Primero, que lo prioritario para nosotros sean las tareas o actividades que sean importantes para nuestro proyecto de vida. ¿Bien? Es decir, va a ser obviamente más importante para tu proyecto de vida repasar tus cursos a tiempo que estar horas de horas en los juegos, ¿no? O sea, no significa que no te recrees, pero ya mucho tiempo, no, no hay que abusar. Entonces, establece tus prioridades, ¿no? Lo importante para tu proyecto de vida. En cambio, si hacemos cosas que no son importantes para nuestro proyecto de vida, va a haber problemas. Por eso la demarcación en verde y en rojo. ¿Mm? Y también tomo el criterio de que una persona que se organiza, ¿sí? Que se planifica, le alcanza el tiempo. ¿Sí? Entonces, todas sus cosas tienen un momento para hacerse. ¿Sí? No deja que esas cosas se vuelvan urgentes para hacer. ¿Sí? Por eso es que la no urgencia es un componente importante para ese autor. ¿Sí? Y es así que se diseñan estas categorías, ¿no? O modalidades de gestión del tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, hablemos del alumno eficaz. El alumno eficaz va a hacer todo lo que es importante para la prioridad que tiene, ¿no? Para su estudio, convengamos el estudio, ¿sí? Y lo planifica también que no deja que eso sea urgente, ¿sí? Toma con tiempo, se organiza bien, ¿sí? Y por eso que aquí una sugerencia puede ser que si no te está alcanzando mucho el tiempo, ¿sí? Es porque quizás estás dando una distribución similar a todos los cursos al momento de repasar. ¿Sí? Pero San Marcos tiene una característica muy peculiar, ¿no? A diferencia de otras universidades, que es que toma casi todos los cursos que corresponden al colegio. Todos, todos. Entonces la información es muy, muy densa. Entonces aquí tienes que empezar a elegir, ¿sí? La prioridad en los tiempos o inicio de los cursos que vas a repasar. Yo te sugeriría, de manera general, ¿no? Que empieces por los cursos que tienen más prioridades para ti cada día. Porque al final llega la noche, de repente estás cansado, y si hay un curso que, entre comillas, se sacrifica ese día, ¿bien? Sea un curso menor en el sentido de las preguntas que tienen para ti en un examen. ¿Bien? Entonces, es una idea. Bien, para que puedas redondar un poquito tus tiempos. El estilo amoroso. ¿Bien? Es un clásico, perdón, caso de
A veces cuando se nos va el tiempo en otras cosas, de repente, a veces nos da ganas de jugar o ver redes sociales se nos va el tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se nos va el tiempo? Empezamos a sentir que nos queda muy poquito para hacer lo importante, ¿no? Ay, sí, tenía que repasar hoy día esto, y ay, bueno, aunque sea una horita de esto, y ya lo repasas con preocupación. Y hay un tema ahí también, ¿no? Si bien en algunas ocasiones dejar las cosas a última hora te pudo haber servido, por ejemplo, ¿no? Me dirás, profesor, la adrenalina del momento, ¿no? De repente en el colegio, el año pasado que terminé, la tarea se entregaba hasta las 11:59 de la noche y yo 11:58 la envié y esa adrenalina me hizo, no sé, como que avanzar más rápido de lo que hubiera avanzado. Sí, en parte puede generarte a veces algunas consecuencias positivas, pero a la larga estás haciendo algunos sacrificios, ¿no? Estás desordenando posiblemente tus alimentos, tu sueño, la preocupación acumulada, ¿bien? Va a hacer que después seas menos tolerante al estrés, ¿bien? Entonces puede generarse unas complicaciones. Entonces hay que tratar de hacer las cosas a tiempo, ¿no? O sea, hacer más del estilo eficaz que el estilo moroso. ¿Bien? El estilo sumiso, ¿bien? Podemos tomarlo como una subcategoría del estilo moroso. O sea, es un caso particular. ¿Bien? En donde uno pierde el tiempo, por decirlo así, ¿sí? Pero no en cualquier actividad, sino en una actividad que es importante para otros. O sea, el sumiso, un sinónimo es obediente, ¿no? O sea, obediente ya en un sentido y hasta, digamos, sumergido en las órdenes de alguien, ¿sí? Entonces, si empiezas a llenar tu tiempo, de repente no, profesor, es que sí tenía que repasar hoy día biología, física, pero es que mi amiga, mi amigo me llamó para acompañarle a hacer compras, que no le pude decir que no, que tenía que hacer. Igual fui, ya regresé a casa muy noche y repasé un poquito, no me ha quedado tiempo. ¿Bien? No solamente es que estás dejando tus cosas a última hora, que es más sugerente y amoroso, sino que aparte de eso, ¿sí? No estás siendo totalmente sincero con los demás según lo que tú quieres, según tus prioridades. Es por eso que haces lo no importante para sí, pero sí lo que es importante para otros. ¿Mm? Y con esto no digo que tengas una actitud egoísta sobre tus amigos, no, pero también comunícales cuando tú tienes que hacer, cuando tienes prioridades, ¿no? Que espero que también ellos lo entiendan. ¿Mm? Y finalmente el estilo flojo. ¿Mm? Ya en el estilo flojo, bueno, no hacen lo importante para sí, bueno, ya ni lo hacen ni lo vuelve urgente, ¿no? Porque simplemente no lo hacen. ¿Mm? Es toda su vida recreación, diversión, aun cuando tiene un proyecto de vida académico por realizar. Ahora, aquí puede haber algunos motivos, ¿sí? A veces se condena mucho al flojo de buenas a primeras, pero también hay que preguntarnos un poquito qué lo lleva a ese estilo. Puede ser, como ha ocurrido en muchos casos, esto a lo largo de estos ciclos, en que a veces está aquí por obligación, ¿sí? O sea, para que haga algo en el verano, ¿no? Los clásicos a veces es talleres o cursos de verano donde los papás nos mandaban para que te entretengas, no estés haciendo, no estés perdiendo tiempo en casa, algo así, ¿sí? Pero es que si no enganchamos con esa actividad, no nos va a dar ninguna motivación por hacerla, ¿no? Entonces, a veces sí, coincidía y enganchamos con esa actividad, genial, pero a veces no, ¿cierto? Entonces ahí es donde se puede dar un poquito más ese estilo flojo, no hay un desinterés total. ¿Ok? Bien, chicos, y para ir culminando ya con la parte teórica, vamos a ver ahora vida saludable, algunos conceptos muy puntuales. Hoy en día hablamos de una salud integral, ¿no? Antes solamente era la salud categorizado como ausencia de enfermedad. ¿Mm? Es decir, estaba bastante enfatizado en la salud física. Y no es que esté mal, sino que hay otros contextos que también pueden eh, crear un malestar en el sujeto, en la persona. ¿Mm? Por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado bastante. Como un malestar social, por ejemplo, con la disminución de puestos laborales, ¿mm? Ha aumentado el estrés en las personas. En este caso, ha afectado su bienestar psicológico. Y cuando tú estás con mucho estrés, una preocupación, incluso cuando hay personas que dependen de ti, eso te genera algunos síntomas físicos.
dolores de cabeza muy intensos o en otras partes del cuerpo, ¿sí? Una disminución a veces de tu sistema inmune, ¿sí? Entonces hay también una conexión con lo físico. Y es por eso que hablamos ahora de una salud integral, ¿no? Y también la salud puede verse desde un plano interno y un plano externo, ¿eh? Desde un plano interno lo tenemos aquí, con los estilos de vida saludable, ¿eh? Hábitos cotidianos que favorecen la salud, ¿no? Una buena alimentación, el sueño, el cuidado personal, o sea, la limpieza. Y en el ámbito externo vemos a la calidad de vida, ¿no? Las condiciones que tienen que existir para que una persona viva con buena salud física, psicológica y social. En el caso de ustedes, como calidad de vida académico, ¿sí? ¿En qué condiciones estás ahorita? ¿Sí? ¿En dónde estás estudiando ahorita? ¿Tu cuarto está bien iluminado, bien ambientado? ¿No? O de repente estás pasando horas en un lugar muy chiquito, ¿no? Casi oscuras, te puede dañar también la vista más adelante. ¿Sí? La situación familiar. ¿Sí? O sea, para estudiar también tiene que existir unas condiciones de cierta tranquilidad en casa. ¿Qué problemas hay? También nos puede preocupar. ¿Sí? Son situaciones que no dependen estrictamente de nosotros, tanto. O sea, podemos tener alguna participación, pero no solamente somos los únicos. ¿No? Entonces, eso también le da calidad de vida a tu ámbito académico. ¿Bien? Y finalmente, hablar sobre la prevención de riesgos. ¿Sí? Los riesgos pueden suceder, ¿sí? En toda magnitud, en todo momento. ¿Sí? Pero hay una temporada, por decirlo así, una etapa del ciclo vital en la cual suceden más riesgos y no es por una sin razón, sino es que tiene una causa. Es la adolescencia. Como hemos visto en las láminas iniciales de la teoría, estamos en un momento en el que queremos discutir las normas básicas. O sea, estamos entrando ya a un periodo de socialización secundaria, ¿sí? Pero ese momento también puede generarse algunas confusiones o algunas intenciones de querer ser autónomos, entre comillas, y querer comportarnos como adultos, ¿no? Hasta llegar al punto de la rebeldía, ¿no? O de colocarnos en situaciones que pueden ser de riesgo para nuestra integridad. ¿Sí? Pero lamentablemente hay personas malintencionadas, ¿sí? Que aprovechan esas situaciones e invitan e incitan, mejor dicho, ¿sí? A los adolescentes a cometer algunas acciones, ¿sí? Que pueden ser muy riesgosas o se aprovechan de ellos. ¿Sí? En ese sentido, entonces tenemos tres temas usuales en esas edades, que pueden ser, por ejemplo, el consumo de drogas, ¿no? Sabemos que hay a veces mucha presión social, a veces no, quien no consume, quien no hace algo, no es un tonto, no el impopular, ¿no? Y si nosotros no estamos con una autoestima al menos fuerte, ¿sí? Esos mensajes van a llegar muy rápido y podemos caer más rápido también, ¿sí? En tanto que en el abuso sexual o acoso sexual también, un tema que está en boga en los últimos años, y la violencia, ¿no? Personas que se aprovechan, que causan un daño, ¿no? A otras personas. Lamentablemente las víctimas tienen algunas características, ¿sí? Algunos problemas de inseguridad, algunos problemas en los cuales no pueden colocar sus prioridades en lo que desean y se terminan envolviendo en las palabras de otra persona, en sus actos, ¿sí? Entonces eso va a marcar que la víctima se sienta sola, que la víctima se sienta no merecedora de, digamos, a ver, incluso hasta para denunciar, ¿no? No siente que lo merece. Incluso a veces hasta justifican, ¿no? Que lo que me pasa está bien, si me pega está bien, si usa de mí está bien. Hay casos así, ¿no? Una autoestima muy dañada. ¿Sí? En ese sentido, lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Cuando esas personas quizás no pueden acceder a un profesional, ¿sí? Es escucharles, es acompañarles, ¿sí? Es alentarles incluso a que hagan esas denuncias, ¿sí? Esas personas
A veces cuando van solas, lamentablemente en el Perú, no hay una cultura de aceptación de denuncia tan rápido, ¿no? Y a veces hay que ir acompañando a la víctima para saber si las autoridades están colocando sus responsabilidades como deben ser, ¿sí? Y también para darle su soporte efectivo. Como les digo, se escucha. Es muy importante. A veces la víctima se siente muy sola. Como les digo, se puede sentir inmerecedor de que alguien le escuche, de que alguien escuche ese problema. ¿Sí? Y con ese escucha, ese apoyo emocional que podemos hacer, ya es bastante. ¿Sí? Entonces son algunos mensajes que se pueden difundir, ¿sí? Para prevenir estos riesgos, estos problemas. ¿Sí? Bien, chicos. Gino, ¿no? Ser cuando se refiere a sustancias psicoactivas en general, recreativas o ilícitas. Sí, bueno, el texto es más centrado en drogas, ¿no? O sea, el texto de boletín, pero en realidad la adicción lo pueden causar diferentes sustancias, ¿no? Las más perjudiciales, ¿no? Quizás son las que se colocan de manera ilícita, pero, por ejemplo, eh, comprar cigarrillos, claro, es ilegal si eres menor de 18 años, pero en la práctica en el Perú sabemos que un menor de edad puede conseguirlos. Entonces, hay un problema social aquí, ¿sí? Entonces, a nivel general podemos mencionar como sustancias psicoactivas, o sea, que hay un desorden neurológico, ¿sí? Y de la salud del individuo, ¿sí? Pero ya más preciso, podemos hablar de drogas, podemos hablar, por ejemplo, de también gases alcohólicas, bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Sí? De los cigarrillos, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Entonces, lo de psicoactivo va más en general, ¿sí? Para envolver también a los otros subtemas, ¿sí? Vamos entonces, chicos, con las preguntas antes que nos gane el tiempo. Bien. La 3. El cantante británico Cat Stevens deseaba ser tan famoso como The Beatles, banda de rock que admiraba. Bien. La composición denominada Father and Son, incluida en su primer álbum, lo hizo mundialmente famoso. Después de salvarse de morir ahogado en el mar, decidió llevar una vida religiosa, por lo que comenzó a leer el Corán y se hizo musulmán, ¿no? Con respecto al proyecto de vida, es correcto afirmar que, ya sé que se están adelantando, chicos, no hay problema. A ver, la mayoría nos dice que es la C. ¿Eh? Coinciden con sus compañeros, la C sería entonces que la 1 y 2 es verdad y que la 3 es falso, ¿no? Bien, al parecer sí están coincidiendo, ¿no? Analicemos entonces. Recordemos un poquito lo que es la visión y la misión. La visión, ¿bien? Siempre es un propósito, es un objetivo. O bien está redactado en futuro, ¿bien? O está redactado con una intención de que se cumpla el futuro, ¿bien? En cambio, la misión es una actividad, es una acción que uno realiza con el propósito de llegar a la visión, ¿sí? Entonces aquí, el ser tan famoso como una banda de rock era la visión que tenía Cat Stevens, ¿no? Sus deseos, ¿sí? Cumple con la visión que tenía en su momento. Es verdad, componer una canción para ser famoso, ¿sí? Para algo, para lograr esa fama, hizo una actividad, ¿sí? Cumplió con una acción. Entonces es parte de la misión. Y por esta misma regla es que la 3 no puede ser, porque la 3 se parece, es una acción para algo, ¿sí? Si aquí dijera es una misión para la visión, podría ser verdad. Pero aquí lo principal siempre es lo primero, ¿no? En este caso, dedicarse a leer el Corán es una misión, no una visión, ¿no? Por eso de las tres es falso. Entonces, respuesta correcta, chicos. Perfecto, la letra C. Y vamos con la última. Nos queda un minuto, creo. 4. Juana cuenta sobre los motivos por los cuales no logró alcanzar los objetivos que se había propuesto para este año. Ella dice, por primera vez había planificado mis actividades, poniéndoles plazos de ejecución, pero pasaron cosas que no pude evitar. Por ejemplo, mi hermana se casaba y quería que la acompañara en los preparativos, en las compras. Eso alteró mis horarios. Además, tenía un asistente que era tan lento que preferí hacer yo sola su trabajo para avanzar más rápido. Me quito tiempo, ¿no? Pero me quito tiempo. A ver, ¿qué tipo de gestión del tiempo? Algunos me dicen la A, Marco Magín me dice la B. ¿Eh? En ese sentido, chicos, yo entiendo de que siempre va a haber una superposición entre dos alternativas, ¿no? El sumiso y el moroso.
De hecho, aquí también cumple con propuestas el moroso, ¿sí? Que es que puede hacer sus tareas a última hora, o sea, le ha quitado tiempo. Pero cuando ustedes ven en un caso, y por eso que mencioné que hasta cierto punto el sumiso es una subclase del moroso, ¿bien? Cuando ustedes vean que el motivo por el cual ha perdido el tiempo o se le ha ido el tiempo, ¿bien? Es por hacer cosas de otra persona. O sea, se ve de manera muy enfática que esas otras cosas eran importantes no para Juana, sino para su hermana. ¿Bien? Se encuadra en el tipo sumiso. ¿Sí? Se encuadra en el tipo sumiso. ¿No? Por eso que la 4 es la A. Pero puede haber otros motivos de pérdida de tiempo, ¿no? Si más bien aquí fuera que Juana más bien se puso, no sé, a jugar Dota, Free Fire, ¿qué otra cosa más juegan, chicos? Bueno, etcétera, ¿no? Y de ahí le quedó una hora para estudiar, aquí ya no calza en lo sumiso, ¿no? No es que no ha obedecido a alguien precisamente, sino que solamente ha perdido el tiempo, ¿bien? Ahí sí sería un ejemplo amoroso, ¿bien? Pero en cambio en sumiso va a haber un enunciado que va a ser muy claro que obedece a otras prioridades, o sea, prioridades de otras personas, perdón, ¿sí? Como en este caso Juana, sobre las prioridades de su hermana. Y no es que no la ayude, pero también tiene que balancear su tiempo. ¿Bien? Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Por favor, si hay alguna pregunta, por favor, formúlenla en el multichat. También tienen a su servicio esta disposición de colegas que creo que están de 4 a 6. Igual vayan dejando sus preguntas en caso de repaso o en las preguntas de boletín que van a hacer, ven alguna duda. Y también si desean utilizar el servicio de atención psicopedagógica, genial, es un servicio uno a uno con uno de mis colegas, ¿bien? En los que vamos a tratar temas específicamente. Pueden hacer temas académicos o temas personales también que tengan alguna afectación en su vida académica. Bien, chicos, hasta el próximo viernes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también por los mensajes en el chat. Cuídense mucho, mucha salud para ustedes y sus familias. Hasta el próximo viernes. Chao, chao.